Bueno, buenas tardes. Ya es la hora, así que nada, bienvenidos a este primer caso de una lista de 6 que tenemos programada sobre justicia civil transfronteriza y que el objetivo de esto va a ser explicar cómo debemos enfocar los asuntos que tengamos en el despacho que tengan elemento internacional para poder tomar decisiones acertadas para nuestros clientes. Y lo vamos a hacer a base de casos prácticos de distintas materias, civil, familia, etcétera, para que se pueda ver pues, la mayor casuística posible y de la mano de nuestra querida Maite Echevarrieta, a la que le paso la palabra para que nos ponga el toro en suerte. Bueno, pues buenas tardes. No sé quiénes estáis por ahí, pero seguramente que conozco a muchos de vosotros. Y quería deciros bueno, como sabéis, yo estoy jubilada y quería deciros que el paso del tiempo te da sorpresas y muy buenos ratos. Y uno es el de hoy. Yo hace muchos años que empecé aquí en esta casa y venía bueno, pues siempre acomplejada, ¿no? Porque venía de estrella invitada a contar algo bueno, no siempre era bien entendido porque eran asuntos de una complejidad, pues como sabéis, el derecho internacional privado importante, pero tuve una serie de seguidores y seguidoras que, bueno, se fueron entusiasmando y conquistar con este producto era un reto pues muy difícil y complicado, pero la verdad es que tuve la suerte de tener alrededor a un grupo de profesionales que me alentaban y que decían que querían aprender. Y ha pasado el tiempo, muchos años ya, y hoy tengo la satisfacción de poder estar aquí y no de artista invitada, al contrario, vengo totalmente de telonera para, bueno, acompañar en definitiva, porque no voy a hacer nada más que acompañar a Adolfo Marte, que ha sido un seguidor desde el inicio, un creyente, podemos catalogarlo de creyente, ha seguido la fe, todos los dictados de la fe, y la verdad es que me siento tremendamente orgullosa del entusiasmo, del trabajo que ha venido haciendo y de la ilusión, porque ya sabemos que ilusión y método es el secreto del éxito. Entonces me planteó este tema, hemos hecho muchas cosas, como algunos sabéis ya, hemos hecho muchas cosas, muchas modalidades, cómo podemos conquistar a los profesionales en la búsqueda, ¿no? del conocimiento, qué método sería el más sencillo, el más adaptado, el que pueda conquistar mejor, el que pueda convencer a los profesionales de que aquí hay mucha munición, que me gusta utilizar, es una palabra un poco bélica y que no es quizá acorde con el momento geopolítico que tenemos, pero es muy buena porque el abogado necesita munición, necesita argumento, necesita mucho conocimiento cuando se enfrenta a casos. Y casos de transfronterizos, pues ya sabéis que son cada vez más. Y la tendencia que siempre ha habido a clonarlos como si fueran todos ciudadanos de Coín, o sin tener nada contra los señores de Coín, pero es que no es un asunto interno, sino que es transfronterizo, está pluriconectado y hay todo un conjunto normativo que, si llegas a captar el método de estudio y de trabajo, al final no te lo tienes que saber, lógicamente, porque ya el derecho no hay que sabérselo, hay que saber gestionarlo, hay que saber encontrarlo, hay que saber interpretarlo y hay que saber aplicarlo. Luego, por tanto, hoy hemos iniciado esta nueva forma de trabajar, que es un poco Gran Hermano, lo estábamos hablando antes, donde nos interrumpiremos. Bueno, él me dará la opción que, bueno, cuando quiera que hable, pero yo no tengo ninguna intención, porque Adolfo lo sabe manejar perfectamente bien, de casos prácticos. Y el caso que ha planteado, que lo plantea él, es un caso muy interesante. ¿Por qué es interesante? Pues porque nos va a permitir poner en funcionamiento las herramientas
y el método de estudio de cada caso de derecho internacional privado. ¿Sabéis? Por repasar en un minutito un poco el asunto, sabéis que hay tres problemas, no es que me gusta hablar de problemas, tres formas de abordar un asunto transfronterizo. Lo primero es determinar la competencia, si puedo plantear la demanda aquí o no puedo plantearla aquí. Lo segundo es, una vez que es competente el juez español o es competente el juez alemán o es competente el juez belga, el que sea, ¿qué ley va a aplicar? Ya sabemos esa disociación que, bueno, ha costado tantos años, ya casi está extendida la concepción clara de que una cosa es la competencia del tribunal y otra cosa es la ley aplicable. Ha costado tiempo, pero ya parece que está generalizada esa interpretación. Competencia por un lado, ley por otro, pero siempre hay que tener muy claro dónde hay que ejecutar la sentencia. Porque si la sentencia no hay que ejecutarla aquí, hay que plantearse bien si es operativo, si es funcional, si es demasiado arriesgado plantear aquí la acción que vayamos a plantear cuando en definitiva no la vamos a ejecutar aquí. ¿Por qué? Pues yo qué sé, pues porque no hay dinero, porque no hay bienes para poder ejecutarla, si es que no hay nada. Bueno, hay veces que eso hay que estudiarlo bien para saber si preferimos demandar aquí y luego ya lo único que tenemos que hacer es reconocerla fuera, en fin, pero siempre hay que hacerlo desde esas tres perspectivas: competencia, ley aplicable y reconocimiento. Y para ello tengo que utilizar el método de fuentes, que es primero, ¿hay algún reglamento europeo? Primera pregunta. Entonces, para yo saber si hay un reglamento europeo, miro, pues sí, aquí tengo uno, otro y otro. Cuando miro el reglamento, lo primero que tengo que mirar es el ámbito material de aplicación. ¿La acción que yo quiero plantear se subsume dentro del ámbito material o está excluido? Porque si está excluido me tengo que salir fuera. Segundo, no, está incluido. Segunda pregunta que le hago al reglamento. Este asunto, por las conexiones que tiene territoriales, ¿se subsume dentro del ámbito territorial del reglamento? Pues sí, porque el domicilio del demandado está en un estado miembro del reglamento. O no, si no, me salgo otra vez del reglamento. Si sí, me quedo dentro del reglamento. Entonces, es el método fundamental. Primero, mirar si hay reglamento. Segundo, mirar los ámbitos de aplicación del reglamento. Y si no se subsume dentro del reglamento, entonces me tengo que ir a un convenio multilateral, un convenio bilateral o mi derecho internacional privado autónomo. Siempre hay que seguir esas reglas. Entonces, bueno, pues con esto, con este planteamiento, con estos tres problemas, pues vamos a tener, conforme va contando el caso Adolfo, vamos a tener presente qué tipo de acción es la que se pretende plantear, qué naturaleza tiene, cómo la calificamos. Segundo, ¿hay algún texto europeo que lo regule? La competencia, la ley, el reconocimiento. Y si no lo hay, ¿hay algún convenio internacional? Y si no hay convenio internacional, ¿qué texto de derecho internacional privado autónomo lo regularía? Bueno, pues con ese escenario, Adolfo nos va a ir contando el caso y él, bueno, pues irá desgranando todo aquello que estime oportuno y, bueno, pues ustedes van anotando y interrumpen o cómo lo hacen, o al final pregunta. Al final abriremos un turno de preguntas y sí, tú eres la que me tiene que interrumpir cuando tú creas que me vaya de... Bueno, lo trataremos de hacer un poco gran hermano, pero en fin, yo creo que él lo tiene lo suficientemente coordinado todo como para que lo haga del tirón, pero en fin, a lo mejor, no sé, este recuerdo de cuando yo era profesora a lo mejor me hace... No, es que de esa manera se va a ver cómo se aplica el método de una manera real. Es decir, yo meto la pata, tú me corriges. Bueno, voy a cambiar la proyección para enfocar al papelito y voy a hacer ahí unos cuantos garabatos para explicar el caso primero, ¿vale? Míralo, ahí está. Bueno, aquí esto voy a explicar el caso. Es un contrato civil
que firma un cliente mío, que el cliente mío está aquí, con otra persona que dice ser el tutor de una persona, no se ve muy bien, pero más o menos, ¿no? Que se ve que dice ser tutor de una persona que está incapacitado, una persona mayor, un adulto que está incapacitado y hacemos un contrato, que lo voy a llamar contrato de el objetivo de esta operación entre mi cliente español y la contraparte era la compraventa de un inmueble, aquí se ve regulín, pero y el objetivo es el arrendamiento, o sea, es dar una opción de compra con un arrendamiento durante el tiempo que durara la opción, el tribunal en conceder la autorización. Cuando mi cliente celebra el contrato, previamente habían sucedido una serie de hechos relevantes para poder seguir hablando. En el tiempo lo primero que ocurre en el tiempo es que el propietario del inmueble, una persona adulta, había sido incapacitado. Esta persona había sido incapacitada en su lugar de residencia en Francia. Este tribunal francés había incapacitado y había nombrado como responsable, como tutor, al padre. Cuando el padre fallece, se abre de nuevo la necesidad de nombrar tutor y se nombra tutor a la persona que firma el contrato con mi cliente. Esto ocurre ya por los años 80, el nombramiento como tutor de esta persona, que ya le voy a poner el capirote de tutor. El capirote de tutor, esto ocurre en el año 2012. Esto no lo ve casi nadie, pero bueno. Se ve, ¿no? Sí, ante un tribunal español. El tribunal español es el que en el año 2012 reconoce la condición de tutor de esta persona. Y ya en el año 2017, se celebra este contrato. Un elemento muy importante que da lugar al elemento internacional es que en el año 2016 esta parejita, todos estos señores, se trasladan a vivir a Suiza. Aquí ponemos Suiza, aquí voy a poner Francia y aquí voy a poner España. Vale, poniendo a prueba mis rodillas. Entonces, en el año 2016, un año antes, abandonan España y se van a vivir a Suiza, el año 2016. Por tanto, ya nos situamos en el año 2017, se celebra el contrato, un contrato celebrado con el tutor de un incapaz adulto que tiene por objeto la venta del inmueble, pero prevén las partes que es necesario pedir una autorización al juez, al tribunal competente, para poder validar la operación. No obstante, se firma el contrato. Un contrato consistente en un arrendamiento por el tiempo necesario hasta que se consiga la autorización del juez. Y en ese momento, una vez enseñada la autorización concedida, se procede a dar 2 meses para ejercitar una opción de compra. O sea, ya se concede en el contrato una opción de compra. Bueno, este es el planteamiento, este es español, tenemos da la casualidad que es argentino, pero el tutor es francés con residencia en Suiza. ¿Vale? El contrato se celebra en el 2017. Bueno, pues con esto vamos a ir desgranando un poco el asunto. Vale. Bueno, con este planteamiento, lo primero que cuando el cliente viene a mí a pedir consejo antes de que haya conflicto, todo iba bien. Resultó que pasaba el tiempo y el tutor no pide autorización judicial, no hace absolutamente nada. Y llega un punto que así se lo manifiesta a mi cliente, y mi cliente, con un contrato que decía que el tutor tenía que pedir autorización judicial, pues le pone un burofax y le dice: primero vamos a elevar el contrato público con la intención de inscribirlo en el registro de la propiedad, derecho real, inscribible, y en segundo lugar le requiere para que solicite autorización judicial
y ahí se queda la cosa y es cuando viene a mí para estudiar las posibles acciones a ejercitar. Y cuando tenemos un asunto que es habitual, que tiene elemento extranjero, yo lo primero que hago es trato de identificar cuál es la solución que me da el derecho español, porque no he dicho una cosa y es que el contrato tiene una cláusula de sumisión a ley y tribunal español. Con lo cual, por ese lado, yo podía estar más o menos tranquilo. Bueno, pues si hay que pleitear, pleiteamos en casa. Pero, bueno, ¿y qué solución me da el derecho español? Lo primero que yo me planteo es qué acciones puede ejercitar mi cliente. Y ahora diré un poquito más, pero así a bote pronto se me ocurren dos. Una de ellas es obligarle al tutor a pedir autorización judicial, como se comprometió a eso en el contrato. Y en caso de que no sea posible, pues pedirle una indemnización de daños y perjuicios. Y también me planteo si yo puedo, pues por subrogación, ya que el tutor no lo pide, pedirle yo a la autoridad competente de tutelar los intereses de ese adulto incapacitado que autorice el contrato. ¿Vale? Me pongo a estudiar el asunto y llego a las siguientes conclusiones. Llego primero, mi cliente no puede ser quien pida la autorización al juez, porque eso es competencia exclusiva del tutor. Por tanto, yo lo único que puedo es obligarle, pedirle a un tribunal que le obligue a hacer, que le obligue a pedir autorización al juez. En segundo lugar, bueno, pues si resulta que al final, si no hay autorización, ¿qué tipo de validez tiene un contrato? Tiene este contrato. Entonces, como el contrato está formado de dos subcontratos, el arrendamiento y la opción de compra, pues me voy al Código Civil Español y dice que los contratos celebrados por los tutores por arrendamientos no superiores a 6 años son válidos, no necesitan consentimiento del tribunal. Y por tanto, en ese aspecto, el arrendamiento estaba válido perfectamente. Y en cuanto a la opción de compra, sí que exigía la autorización del juez. Luego estudio la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los contratos celebrados sobre materias que necesitan autorización del juez y cuál es el criterio de validez, si el de nulidad absoluta o de anulabilidad, y llego a la conclusión de que el Tribunal Supremo evoluciona hacia un criterio de anulabilidad. Es decir, la posibilidad de convalidar a posteriori un contrato que nace sin el consentimiento de las dos partes, consentimiento dado por el tribunal. Bueno, pues ya con eso en marcha, con esa respuesta que me da el derecho español, pues lo que me planteo es, no me puedo olvidar que hay un elemento internacional. Pues lo que tengo que hacer es, para identificar dónde puedo pleitear y, y bajo qué ley aplicable, pues ya pongo en marcha el método que Maite nos ha explicado, que consiste en lo siguiente. En primer lugar, tenemos que identificar la acción a ejercitar. La tendencia mía, de lo que me ocurrió a mí, fue identificarla con arreglo a los criterios del derecho español. Uno sabe perfectamente un contrato civil es un contrato civil, esto es un contrato civil, y todas las acciones pues son de derecho civil, pero en cuanto a la materia que se trató en ese contrato, veo que es un contrato de arrendamiento y un contrato de opción de compra. Y bueno, pues es una acción clara, ¿no? Es una acción si el contrato fuese válido. Pero si en cuanto a la opción de compra, si le falta el requisito, y la acción no trata de un contrato de arrendamiento o un contrato de opción de compra, sino es una obligación de hacer. Es una obligación de hacer que dirijo, es una demanda que dirijo contra el tutor, y por tanto ya no es tan claro que estemos tratando de un tema de arrendamiento o de opción de compra. Entonces, en cuanto a esa acción a ejercitar, me va a permitir, y si no prosperara una indemnización de daños y perjuicios, entrar a identificar la herramienta, digamos, procesal internacional que yo puedo aplicar para identificar tribunal competente y ley aplicable. Y entonces, pues lo segundo que me planteo es, bueno, pues ¿dónde estamos? España forma parte de la Unión Europea,
pues, ¿qué otros países hay involucrados? Tenemos a Francia y tenemos a Suiza. Con Francia no queda la única conexión con Francia es el pasaporte francés del incapacitado. Y con respecto a Suiza, que es su residencia habitual, pero Suiza no forma parte de la Unión Europea. Sí que hay tratados entre la Unión Europea y Suiza que tengo que identificar. Entonces, pues cojo el reglamento 1215, Bruselas 1 bis, y veo, pues a bote pronto, me sitúo en el 24.1 que me dice competencia exclusiva de los tribunales españoles cuando se trate de materia relativa a arrendamientos o compraventa de bienes inmuebles. Y digo, tate, aquí me quedo yo. Magnífico. No solo tengo la cláusula de sumisión pactada, sino además tengo lo que me está indicando el reglamento. Pero hablando con Maite, preparando este caso, me da 20.000 matices. ¿Lo cuento o lo cuentas tú? No, como tú quieras. Cuéntalo tú porque así ya no hablo yo tanto y tú lo vas a contar. Te relaja. Y yo me relajo un poco. Bueno, vamos a ver. Para que la clase o la sesión de hoy nos sirva para repasar distintas materias, yo comenzaría por la medida de incapacitación y por la medida de protección, si te parece. ¿Crees que empecemos por ahí? Porque sí, porque se me ha pasado darle el toque internacional a eso y me parece muy bien. Entonces, esto tiene su toquecito internacional, no es excesivamente trascendente, pero lo va a ser en el futuro. Exacto. Cuando progrese toda esta acción, si se llegara a plantear y demás. Resulta que tenemos un señor que es francés y que en Francia, cuando residía allí con su padre, lo incapacita. Bien, en el derecho francés existe la incapacitación, etcétera. Estamos hablando de hace ya bastantes años, antes de la Convención de la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que suprime la incapacitación, en fin, que es un tema que no viene ahora a cuento. Bien, lo incapacitan y nombran tutor a su padre. Bien, luego ya hay una resolución que es extranjera, es una resolución francesa. Fallece este señor y en testamento nombra a alguien, a este otro señor del sombrerito. Vale, entonces ahora se trasladan a España y en la mochila, vienen con la mochila de Francia, vienen con una resolución de incapacitación y con un testamento. Vale. Testamento porque muere el padre que fue nombrado tutor en la incapacitación francesa. Vale. Entonces, en esa mochila y en ese viaje, pues viene y este señor, que es nombrado en el testamento, solicita a la autoridad judicial española que le nombre, tal y como dice el testamento, le nombre tutor. Luego, ¿van a solicitar la incapacitación? No es necesario, porque este señor ya está incapacitado. Lo único que hay que hacer es modificar, ¿no? La tutela, ¿no? Ahora va a ser tutor. Pero estamos en una fecha anterior, ¿no? Estamos en una fecha anterior a 2012, a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional y demás. Y entonces este señor llega y dice, oiga, que yo soy tutor, hizo el juez español. ¿Y por qué es usted tutor? Dice, porque lo dice esta resolución. Y esa resolución ha pasado la frontera, ha muerto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues entonces hay que solicitar activarla, es como resucitarla. No es que vaya a haber una nueva, no, es que hay que resucitarla. Entonces, se solicita el reconocimiento, se debería, no sé lo que pasó, no tengo ni idea si esto es verdad, no es verdad, no tengo ni idea ni quiero preguntar. Pero lo primero que hay que hacer es solicitar el reconocimiento de esa resolución de incapacitación y una vez que la tenemos, entonces ya el juez español, que ya sería competente porque la residencia ya la tiene en España, ya sería competente, entonces nombra a este señor que es argentino, le nombra tutor porque así lo decía en el testamento. Entonces yo ahora hago así, digo, bueno, y para que se reconozca esa resolución francesa de incapacitación, le pregunto a la Unión Europea. Imaginaros que tiene un teléfono la Unión Europea. Sí. Oye, ¿hay algún reglamento europeo que regule el reconocimiento en materia de incapacitación?
Bueno, Reglamento 1215 incluye civil y mercantil. Ah, pues entonces sería... No, porque luego hay una exclusión, ¿eh? Y las materias relacionadas con el estatuto personal y con capacidad están excluidas. Ah, entonces, ¿qué hago? Mira a ver el método. Si no hay reglamento europeo, no tengo la conferencia de La Haya, no ha dicho nada tampoco, no tenemos uno internacional, por tanto, ¿a dónde me voy? No me voy todavía a la ley antigua de enjuiciamiento civil que regulaba el reconocimiento y la ejecución en aquel momento en vigor, porque primero tengo que pasar por el escalón intermedio. ¿Hay algún convenio internacional con Francia? Porque la resolución es francesa. Y entonces me encuentro, aquí al azar, que abro al azar, me encuentro que tengo un convenio con Francia de 28 de mayo de 1969. Fijaros que es un convenio que se aplicaría paralelamente a la antigua ley, no del siglo pasado, del anterior, de reconocimiento y ejecución, el antiguo exequatur, ¿no? Que era un procedimiento abierto, etc. Me encuentro con este convenio, sigo mi método y digo yo, un convenio con Francia, y lo primero que hago es leer el artículo 1. Está excluida porque generalmente la capacidad se excluye, porque es algo relacionado con el estatuto personal, con asunto muy identitario, muy cultural, muy tal. Y veo que lo que está excluido es quiebra, seguridad social y daños de origen nuclear. Luego, por tanto, regula civil y mercantil y esto es lo excluido. De tal manera que entiendo que con las reglas de este convenio, que bueno, son unas reglas muy sencillas, se reconocería, cosa que no tengo nada claro que lo hiciera el juez, porque hay que alegarle este convenio, porque si no, de oficio, pero que no es... Vamos a ver, el juez tiene obligación de aplicarlo y de conocer el derecho, porque esto es derecho español, en definitiva. Bien, pero estoy hablando un poco de la práctica, ¿no? No siempre es así. Pero si el juez conoce bien las fuentes, tuvo que aplicar o tendría que aplicar este convenio bilateral. Hoy exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ningún texto ni europeo ni internacional que lo regule. Hay uno pendiente de ratificación, pero no la ha ratificado. Por tanto, este sería el convenio. Eso significa que solicitaría el reconocimiento para que efectivamente lo legitimara como una persona incapacitada según la resolución francesa. Ya no hay que volverlo, además que ya aquí no se podría incapacitar porque ya no existe la incapacitación hoy, por hoy no existe la incapacitación. Luego lo único que hay son medidas de apoyo. Pues se nombraría a esta persona porque estaba en el testamento y no hay nada que se oponga, etcétera, etcétera. Y ya tengo una resolución española, esta ya es española, que le reconoce el carácter tutelar al tutor. ¿Qué tuvo que aplicar en aquel momento? Es que tenemos el lío transitorio, ¿no? Hoy sería la ley de la residencia, hoy, pero en aquel momento sería la ley de la nacionalidad. Luego el juez español, para nombrar tutor y las funciones, las facultades y todo el contenido tutelar sería según la ley francesa en aquel momento. Hoy ya es según la ley de la residencia. Claro, pero la residencia está en Suiza, pero en aquel momento estaba en España. Este sería el marco de la protección del incapaz y las funciones y demás. Pero lo que ha contado muy bien Adolfo es que a bote pronto te parece que estás en un contrato de arrendamiento. Antes, un momentito, Maite, porque te repite. Ahora, es que para no pasar, me llamó la atención que el reconocimiento de tutor, es decir, el auto del juez de Málaga que reconoce la condición de tutor, aplica la ley española. Cuando el Código Civil en vigor en el año 2012 decía que había que aplicar la ley francesa. Pues nada, Código Civil... Nada, todo clonado, todo clonado. Como si fuera un señor de toda la vida de aquí, de Marbella, un señor que ha vivido toda la vida aquí, el otro señor también, el tutor, su padre, su residente. En fin, ¿qué vamos a hacer? La zona de confort. Pero bueno, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. No vamos a empezar a criticar. Bien,
Este es todo el marco que luego va a aparecer otra vez, porque va a aparecer en otro momento. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay una vivienda, hay una casa, ¿no? Una vivienda, no sé si unifamiliar o no lo sé, aquí en España. Y decide el tutor, decide que se va a vender y encuentra un comprador. Encuentra al comprador y dice, bueno, pues te arriendo. Ahora ellos se trasladan, ¿no? Primero se trasladan a Suiza. Un año antes se trasladan y viven en Suiza. Sí. Eso, y se van a Suiza. Y ahora la vivienda que hay en Málaga, la casa que hay en Málaga, decide alquilarla. Vale, la alquila. Con una opción de compra. Entonces sabemos que el arrendamiento es un contrato. Eso lo sabemos. ¿Es verdad que es un poquito más particular? Sí, pero es un contrato, es una obligación personal que afecta a un bien, vale, bien, a un bien inmueble, pero hay una relación personal. Y la opción de compra, el contrato, también es una obligación personal, ¿no? Las dos son obligaciones personales. Ya veremos luego si resulta que hay un tercero que se lo vende a un tercero que no ha ejercitado la acción, etc. Entonces ya entramos ya en el derecho real. Pero la obligación, en principio, es un contrato. No sé si esto tiene más recorrido interpretativo, pero estamos ante contrato. Bien, todo esto explicado. Ahora, ¿qué pasa? Pues pasa que decimos todos, pues sí, pues un contrato. Oye, pero ¿es un contrato de arrendamiento a efectos del reglamento 1215 o del convenio de Lugano? ¿Por qué hablo del convenio de Lugano? Bueno, yo creo que los alumnos o los compañeros que tenemos aquí saben que hay dos textos que están en funcionamiento de manera paralela, se le llama el convenio paralelo. ¿Por qué? Pues porque como sabemos que Suiza, Islandia, pues no hay forma de que entren en la Unión Europea, pero la Unión Europea necesitaba una libertad de circulación de resoluciones, pues dijeron, bueno, como no entráis dentro del reglamento europeo, porque no pueden entrar, porque no son de la Unión Europea, vamos a celebrar un convenio paralelo. Y se celebra el convenio de Lugano del 87. Ahora, claro, hay que compatibilizar cuando yo, España, aplico el reglamento o el convenio de Lugano, porque Suiza no tiene problema con nosotros, porque además que tiene uno que es el convenio de Lugano, pero nosotros podemos o aplicar uno o aplicar otro. Entonces hay unas reglas de aplicación espacial que se llama, de tal manera que cuando el bien inmueble se encuentra en Suiza, si es que se tratara de un contrato de arrendamiento o de un derecho real sobre un bien inmueble, entonces los europeos aplicaríamos el convenio de Lugano, si se tratara de un arrendamiento de bien inmueble o de un derecho real sobre un bien inmueble. Cuando no se trate de esas materias especiales y fuera un contrato que no fuera relacionado con un contrato de arrendamiento, ¿cuál es la regla? Pues la regla es que el domicilio del demandado está en un estado miembro del reglamento, aplico el reglamento. Que el domicilio del demandado está en un estado miembro de Lugano, aplico Lugano. ¿Qué tenemos en este caso? Pues lo que tenemos es un señor, en este caso, que es el obligado a solicitar la autorización porque se comprometió a solicitar la autorización, que está domiciliado en Suiza. De tal manera que si estuviéramos ante un contrato de una obligación de hacer, el domicilio del demandado está en Suiza. Luego el juez español tendría que aplicar Lugano. Si se tratara de un contrato de arrendamiento, una acción relacionada con el contrato de arrendamiento, entonces seguiría aplicando el juez español Lugano, porque también, aunque el bien inmueble se encuentre aquí, al final lo que yo tengo es que conseguir que el demandado realice una acción, que es solicitar autorización. Luego el demandado está allí. ¿Pero qué pasa?
pasa que lo primero que yo tengo que hacer, en principio nos creemos todos, bueno, pues no, esto es un contrato de arrendamiento, no, pero esto no, no, pero es que lo que diga el derecho español, no nos importa. No nos importa, porque cuando yo estoy en el escenario europeo / Lugano, que también es europeo, aunque paralelo, yo tengo siempre que recurrir a la interpretación autónoma. Muy importante. Cuando hablamos de... Es que es muy importante esto, porque a mí me ha pasado, y en este caso también me ha pasado. Cuando uno identifica la acción contractual civil, se queda muy, muy contento. De Bruselas, 1 bis. Magnífico, ya tengo todo, ya sé perfectamente qué tribunal es competente, sé cuáles son las reglas. Pero es verdad lo que dice Maite, el que nos lo lleva diciendo años. Hay que separarse del concepto de derecho español, porque el derecho europeo es un concepto autónomo, creado a base de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en base a los reglamentos y a los considerandos. Y ahora Maite sigue. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo necesariamente, que yo comprendo que es salir un poco de la zona de confort, pero hay que hacer el esfuerzo porque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia está fácilmente asequible, no hay ningún problema. Y ya la primera sentencia, en el 77, yo estaba mirando aquí el asunto 73-77, ya dijo el Tribunal de Justicia que están incluidos en el antiguo artículo 16, hoy artículo 24, los litigios entre arrendadores y arrendatarios sobre la existencia o la interpretación de los arrendamientos sobre bienes inmuebles, reparación de daños causados por el arrendatario y el desahucio del inmueble. ¿Qué pasa? Y hay más sentencias. ¿Qué pasa? Pasa que el foro exclusivo de los derechos reales sobre bienes inmuebles y el foro exclusivo de los contratos de arrendamiento es un foro muy perseguido y muy criticado, porque remite solo y exclusivamente al estado donde esté sito el bien inmueble. Es un concepto es un foro muy territorialista, muy soberanista, muy exclusivo, que va quizás o se compadece poco con la libertad de circulación que hay en la Unión Europea. Entonces, ¿qué ha hecho el Tribunal de Justicia? Aunque este foro había que ponerlo sí o sí, porque hay estados que decían, oh, los derechos reales, los bienes inmuebles, claro, es como territorio, ¿no? Donde haya un bien inmueble, los estados ven su soberanía, su territorio, no, eso lo controlo yo, no lo controla nadie, va. Vale, entonces, claro, es que si no, no salía el reglamento para adelante, o el convenio en aquel momento, porque hablamos de sentencia del 77. Pero ¿qué pasa? Que para eso tenemos la jurisprudencia que en el caso este es que tiene, en muchos casos, tiene valor normativo, porque ahora llega el Tribunal de Justicia y empieza a achicar. ¿Y eso qué significa? Significa que dentro del contrato de arrendamiento hay 4 cosas. 4 cosas. Cada vez ha ido achicándolo más. En derechos reales, ¿qué es un derecho real? Achicándolo. No, eso es la obligación. No, ese es el contrato de... Bueno, pero es que recae sobre un derecho real. Sí, pero usted está discutiendo el derecho real. ¿La acción tiene efectos frente a terceros? No, la acción te está mirando a la cara. Eso es una acción personal. Cuando yo lo que te estoy diciendo es, oye, ¿qué tienes que hacer? Oye, que me tienes que pagar. Oye, que no has cumplido. Te estoy mirando a la cara. Y siempre que yo te mire a la cara, es una acción personal. Ahora, cuando yo lo que estoy discutiendo es esta cosa de quién es, todos miramos la cosa, ¿no? Eso es un derecho real. ¿Qué pasa? Que el Tribunal de Justicia achica tanto el 22 como el 24 como el antiguo 16. ¿Por qué? Porque es un foro exclusivo que no permite alternar con el domicilio del demandado, con el lugar de cumplimiento, no permite nada, es territorialista, nacionalista. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que lo que estamos es ante un contrato de arrendamiento, vale. Con un contrato de compraventa, vale. Pero lo que yo estoy reclamando, te estoy mirando a los ojos a ti. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la tutela. No. Con la tutela, no, con la compraventa.
Con la compraventa. Pero no tiene nada que ver con el contrato de arrendamiento. Claro, eso es. Con el contrato no tiene nada que ver, ni tampoco con la compraventa. Lo que tiene que ver es que usted se comprometió conmigo a pedir la autorización. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no la quiere pedir? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Entonces, es evidente que ¿estoy mirándote a los ojos o no te estoy mirando a los ojos? Te estoy mirando a los ojos. Y tú fuiste la que te comprometiste conmigo a hacerlo. No es una obligación legal lo que yo estoy reclamando una obligación contractual. ¿Qué sucede? Que eso no está dentro del contrato de arrendamiento. Si nos ponemos a revisar la jurisprudencia sobre qué se entiende para el Tribunal de Justicia una acción incluida en un foro exclusivo que está demonizado, absolutamente demonizado, está claro que lo que te estoy pidiendo no tiene nada que ver con eso. De tal manera que se sale del foro exclusivo. Si se sale del foro exclusivo, ¿a dónde voy? Es la pregunta. Tanto en Lugano como en el reglamento 1215. ¿A dónde voy? Nos vamos al lugar de cumplimiento de la obligación, que es el foro subsidiario en defecto de acuerdo. O domicilio del demandado. O el domicilio demandado, pero el domicilio, que es el mismo. Que es el mismo, en este caso coincide. Pero si os dais cuenta, cuando estamos en los contratos, hay una alternancia. Hay domicilio del demandado, lugar de cumplimiento y ¿qué más? ¿Cómo? ¿Y qué más? ¿Cuál es el tercero que deroga los anteriores? Que es el que pasa aquí. La sumisión. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con buen criterio, quien haya negociado ese contrato dijo, oye, sumisión expresa a Tribunal Español y a Ley Española. ¿Qué valor tiene la sumisión tanto en Lugano como en el reglamento? Que deroga domicilio del demandado y lugar de cumplimiento. De tal manera que como se sometieron tiene carácter exclusivo, pero porque lo han querido las partes, no porque el Estado imponga que el territorio solamente se ve aquí, no, es porque las partes lo han querido, pues libres son de haberlo hecho. ¿Qué ha pasado? Que ha derogado esos criterios. Luego, por tanto, el criterio de competencia para plantear la acción de reclamación de solicitud de la autorización termina aquí, pero ha venido por otro camino. Es lo que me gustaría que quedara claro. No ha llegado por el camino del contrato de arrendamiento, del foro del arrendamiento, del foro exclusivo, sino que ha llegado por el camino de los contratos generales a través de la autonomía de la voluntad. Si no hay autonomía de la voluntad, ¿dónde habría que haberlo planteado? En Suiza por el convenio de Lugano. Sí, y yo me planteo si no hubiera habido, si hubiera habido una cláusula de sumisión, pero a una ley diferente. A un tribunal. A un tribunal diferente, efectivamente. Pongámonos que este señor, no sé, que las partes se han vuelto tiquismiquis, no se fían de los tribunales de ambos países y nombran a un tercer tribunal, pero simplemente para efectos dialécticos. ¿Qué hubiera pasado? Si nombran a un tribunal, por ejemplo, inglés, ¿no? Al que no tendrían nada que decir aquí, pero imaginemos, ¿no? Yo me pregunto cómo reacciona el reglamento. Y el reglamento viene a decir que el foro ese se respetará, pero con una serie de limitaciones. Será aplicable el derecho imperativo del lugar de la Unión Europea. Si fuera... Pero estamos hablando de competencia de ley, no confundamos. No, competencia. Entonces, si es competencia, nunca entramos de ley, claro. No, es que si es competencia, si las partes dijeron, nos sometemos a los tribunales ingleses. Entonces, ¿qué pasa? La Unión Europea no puede decir nada. ¿Qué va a decir? Si Inglaterra no es Estado miembro. No, entonces, olvídate. Yo me puedo someter a los tribunales ingleses. ¿Qué pasaría? Que si nos hemos sometido a los tribunales ingleses, como es Estado miembro, estaría dentro del reglamento. Distinto es la ley. La ley sí sería posible. La ley aplicable al contrato. Sí. Han podido someter el contrato de arrendamiento y la opción de compra a la ley de las Bahamas. Eso no le importa al reglamento 593, que no al 1215. Este ya es otro tema distinto. ¿Por qué? Porque pueden someterse a la ley que sea siempre y cuando no infrinja una norma imperativa en materia de contrato de arrendamiento. Española, por ejemplo.
pero eso es ley, no confundamos. Sí, sí. Estamos en Bueno, competencia. por resumir, hemos llegado a la conclusión, hemos analizado la acción a ejercitar. Ya sabemos que el tipo de acción a ejercitar hay que identificarla muy bien con criterios autónomos de interpretación europea. Y porque en un contrato de este tipo hay muchas obligaciones y no estamos ejercitando la típica de cumplimiento de contrato, sino una previa que permite habilitar luego el cumplimiento del contrato, que sería lo de pedir autorización al juez. Bueno, perdóname, pero sí es cumplimiento de una cláusula del Sí, contrato. sí, pero no sobre El contrato de arrendamiento. Es exacto, una obligación de hacer. exacto, es una, porque él se comprometió, efectivamente, es una obligación personal, como tú dices, y aunque me planteé en su día la posibilidad de, por ejemplo, alguna medida cautelar. ¿Tiene vocación real? ¿Este pleito tiene vocación real? Es decir, ¿se puede tener una trascendencia frente a terceros? ¿Puedo yo advertir frente a terceros de que estoy tratando de comprar el inmueble y que estoy ejercitando una acción previa? Yo lo vi muy complicado. Yo al final llegué a la conclusión de que estamos ante una acción personal pura y dura y que la acción y que la medida cautelar estaría difícil, ¿no? Bueno, entonces, foro ya lo tenemos claro que sería, porque en este caso ha dado la casualidad de que había cláusula de sumisión a los tribunales de España, a los tribunales de Málaga, por tanto, si no hubiera habido cláusula de sumisión a Málaga, entonces nos tendríamos que haber ido a pleitear a Suiza, completamente en casa del contrario, con los costes que lleva pleitear en Suiza, hubiera sido un punto malo de partida, ¿no? En cuanto a ley aplicable. Espérate, pero vas a terminar en Suiza. Sí, bueno, porque al final, bueno, pero si este señor, Sí. el juez le obliga, dicta sentencia, a lo cual le obliga a pedir la autorización, luego ejecuto la sentencia. Bueno, No, pero vamos a ver. tendrá que pedir autorización en Suiza. Sí, pero ¿quién obliga a este hombre a pedirla en Suiza? Tendrá que venir una sentencia española Eso y es. reconocerse en Suiza. Sí, Porque si no, no hay un juez suizo que le efectivamente, diga a claro. este señor. O sea, que tenemos que hacer... O sea, necesariamente total, terminas en Suiza. Oye, no necesariamente. está mal. Sí, pero hombre, No está mal, termina en Suiza, organízatelo bien. tú has ido muy lejos y has pensado que no iba a cumplir la sentencia voluntariamente. Yo pensaba Bueno. que sí, No, pero si ya tú veré. quieres terminar en Suiza, tú consigues la sentencia española. Por eso decía al principio que hay que valorar muy bien ¿Dónde vamos a ejecutar? dónde se plantea la acción, porque esta termina en Suiza, sí o sí, aunque haya una sentencia española y diga bueno, eso es española, esto aquí no me obliga para nada. Tú tienes que ir a Suiza, si es que no lo consigue, no sé si me seguís. ¿Seguís? ¿Sí? Yo tengo que ir a Suiza porque este señor no solicita la autorización, yo tengo que ir al juez suizo y decirle, oiga, tengo una sentencia española. Con esta sentencia española significa que este señor tiene obligación de solicitar, lógicamente ya valorará el juez suizo, que es el de la residencia, que has mirado y efectivamente tendré competencia para conocerlo y todo el lío. Ahí tenemos el convenio de La Haya. Bueno, luego podemos hablar de él si nos da tiempo. Pero ¿qué pasa? Pero que como la sentencia, el producto se ha creado en España, que es la resolución española, y España no es parte de ese convenio, Suiza sí, hay un convenio de protección de adultos que incluye competencia, ahora llega el producto español a Suiza, en el que dice que hay una obligación de hacer. Ahora la pregunta es, ¿cómo es una obligación de hacer, de solicitar una autorización? ¿Eso estaría dentro de el reglamento, el convenio de Lugano? Eso es otro tema. Bueno, estamos... Nos convendría que estuviera dentro del convenio de Lugano, pero la obligación de hacer es de solicitar una autorización. Difícilmente una autorización para vender los bienes de otro. Difícilmente el juez suizo va a decir que eso está dentro del convenio de Lugano, porque es un tema de capacidad, lara. ¿Y eso qué significa? Que como no tenemos otro texto, Suiza aplicará sus reglas autónomas, su ley de enjuiciamiento civil, su lo que tenga, su normativa,
en materia de reconocimiento. ¿Para qué? Para una resolución española que ha muerto por el camino, que se pueda resucitar. Vale, vale. ¿Sí? Pero pensaba que te referías a luego la competencia del tribunal para decidir sobre la disposición de bienes del incapacitado. Eso ya, pero eso ya cuando tengamos la autorización. Eso cuando tengamos la autorización. Claro. Vamos a no adelantar acontecimientos y avanzar ya. Vamos a entrar en la ley aplicable. La ley aplicable, según el contrato, dice que es la ley española. Pero bueno, ¿es posible o no es posible? Para responder si es posible, si es válida esa cláusula, nos tenemos que ver que al instrumento internacional que nos da la respuesta. Y para eso tenemos nos miramos a Europa y tenemos el Roma 1 de obligaciones contractuales, el reglamento 593/2008, donde nos dice que la ley que permite la elección de ley por las partes y por tanto nos está dando la respuesta que sí es posible elegir la ley española, ¿no? Lo que yo venía a decir antes, que me equivoqué, es que si hubiéramos elegido, por ejemplo, la ley inglesa, lo que viene a decir el Roma 1 es que, muy bien, apliquen ustedes la ley inglesa, pero el tribunal competente, en la ley, la ley que se aplique en el lugar del tribunal competente, se podrá aplicar por encima de esa ley aplicable inglesa en aquellas materias de derecho imperativo, ¿no? Que pueden ser en materia de consumidores, por ejemplo, o cualquier otra que no sea de libre disposición. Bueno, ahí lo apunto, pero en este caso no había ley más que elegida la ley española, ¿no? Ahora bien, en cuanto al tema de la capacidad, el reglamento excluye la capacidad del ámbito de aplicación de ese instrumento legal. Y ahí entonces nos lleva la respuesta a mirar el Código Civil. Y el Código Civil, en el artículo 9.6, nos remite a la ley habitual pero es decir, si no hubiera habido sumisión, hubiéramos aplicado la ley de residencia habitual de la otra persona, ¿no? de la contraparte. En definitiva, gracias a la cláusula de sumisión a la ley española, pues se hubiera aplicado la ley española, ¿no? A la ley aplicable a esa obligación de hacer que yo le estoy pidiendo a esta persona, ¿no? ¿Qué más, Maite? Vamos a ver, el 9.6 lo que regula son las medidas de protección, Sí. pero no el contrato. Entonces, la capacidad se rige por la ley nacional. Sí. Entonces, bueno, es que ha sido una reforma tan caótica la del legislador que ha dejado el 9.1, que no sabemos qué contenido tiene, que dice la capacidad se regirá por la ley nacional. Y ahora las medidas de apoyo por la ley de la residencia, dándole entrada también a la ley de la nacionalidad. Entonces, el 9.6, lo que en principio parece, porque no se sabe bien qué es lo que dice, es que la medida de apoyo, si es una curatela, si es una tutela, si no hay curatela, si lo que hay es, puede haber dos curadores o no puede haber dos curadores, qué funciones tiene cada uno, qué tal, toda la institución protectora es la que se rige por la ley de la residencia. Eso es lo que dice, parece que dice el 9.6. Entonces, el 9.1 es para determinar, pienso yo, para determinar si una persona puede ser incapacitada o no tiene por qué ser incapacitada, ¿no? Porque sabemos que ya no todos los estados lo incluyen y demás. Aquí en el 593 hay una regla de capacidad, pero bueno, que no viene al caso, porque lo único que dice es que cuando los contratos se hayan celebrado en un mismo lugar y alguno de ellos fuera incapaz según su ley nacional, será válido el contrato si no hubiera mala fe por parte de el otro co-contratante. Eso es lo que viene a decir solamente, poca cosa más. Que no viene al caso porque no es el caso en el que estamos viendo.
Aquí al final, en cuanto a la ley aplicable al contrato, yo creo que al estar regido por la ley española, es la propia ley española la que va a decir, bueno, la validez del contrato, etcétera, etcétera. Pero como coincide con que es la ley de la residencia habitual, que es la que regula también las funciones del tutor, etcétera, etcétera, parece que en este caso llegamos a la zona de confort tanto por el lado de la capacidad como por el lado del contrato, con lo cual no tenemos por qué disociar, porque estamos tanto por el sometimiento como por la medida de protección, qué funciones tiene el tutor, hasta dónde puede llegar, hasta dónde, si tiene que solicitar autorización, pam, 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 pam. Toda esa película coincide también con la ley española, con lo cual podemos clonarlo sin ningún tipo de problema. Sí, y me pregunto qué ley aplicable sería, tendría, o sea, bajo qué ley, o sea, ¿qué nos lleva a concluir el lugar de cumplimiento de la obligación? Es decir, ¿dónde tendría que solicitarlo? En Suiza, porque tienen su residencia habitual. Y ahí, ¿qué convenio? Ahí llegamos al convenio de La Haya, que es que en España no es parte, pero sí en Suiza. Bueno, ellos, la Autoridad de Protección de los Adultos Incapacitados, como se llame en Suiza, tendrá que tomar una decisión frente a la petición del tutor de que se autorice esta operación. Claro. Y ya allí, yo en su momento me asesoré con un abogado suizo que me dijo, pues estos son los supuestos donde el tribunal competente va a dar respuesta a esta autorización y muy parecido a lo que aquí ocurre en España. Es algo que ahí se prefiere subasta pública, excepto razones de peso que permitan hacerlo por la venta directa, ¿no? Y ahí pues me estudié un poco el tema de qué tipo de convenio sería, porque como es nacional francés, Francia sí ha suscrito el convenio de La Haya del año 2000 con Suiza, y entonces, pero al no tener suscrito el convenio España, ahí lo Sí, pero vamos, hay dos cosas. Acláralo. Una cosa es la resolución combinatoria del juez español para que solicite la autorización, para que la solicite, y otra cosa que es así, hay que reconocerla, porque no hay manera de darle fuerza ejecutiva por parte de un juez si no se le reconoce allí en Suiza, porque si no el papel se moja y se cae, se pierde y ya está, y nos quedamos tomándonos un copazo allí en la frontera, pues eso no sirve para nada. Entonces llega a Suiza y le dice, oiga, señor juez, usted, según su derecho internacional privado autónomo, tiene que valorar si esta resolución española que obliga a este señor a solicitar autorización responde a los parámetros de su ordenamiento. La mirará como en principio ha sido notificado y no hay ningún tipo de problema, pues lo lógico es que el juez suizo ni va contra el orden público, lo único que le está diciendo es algo tan razonable como que para vender este señor tiene que solicitar autorización y se ha comprometido, es una obligación que tiene con un señor aquí en España de solicitarla, lo único que puede decirle el juez suizo es sí, reconozco este producto jurídico, es chapó, es impecable, está el dolor de tutela judicial, toda la película, lo reconozco. Entonces le conmino a que usted solicite autorización. Entonces, ahora ya está obligado. Ahora, siguiente parte. Ahora tiene que solicitar la autorización. Siguiente tema. ¿Es competente el juez suizo? Te hago ahí un parón. No he dicho que pidió autorización para la venta. La pidió ante el Tribunal Español y, lógicamente, el juzgado de Málaga le dijo tururú. Muy bien. La ley orgánica del Poder Judicial dijo clarísimamente que no. España. ¿El 22 tiene aquí? El 22 dice, el 22 octies final dice. No, el sexis dice. Serán competentes los tribunales españoles. Solo cuando. Exacto. Cuando se hallen en territorio español y deban cumplirse en España. Y este señor estaba en Suiza. Efectivamente, así que le dice que no. Entonces, fue en ese momento cuando él se plantea si le conviene o no le conviene pedir autorización a Suiza. Por lo que sea, ahí no le convenía, por lo que sea. Entonces, bueno, pues, en fin. A lo mejor decía que era engorroso o tal,
porque tenía que solicitar el reconocimiento de la tutela primero y se agobió, o yo qué sé, o ya no sabemos qué. Entonces, luego, por tanto, lo que yo decía es que una cosa es que se reconozca la resolución española que le obliga a solicitar autorización, y ya está, y entonces le dice el juez, oiga, en el plazo de X usted tiene que solicitar autorización porque un juez español le está obligando a ello. Y la va a solicitar y ahora, siguiente pregunta. ¿Es competente el juez suizo para autorizar a este señor, al tutor, a que venda esa vivienda? Y entonces llega el convenio de La Haya de 2000, que sí es parte suiza y no es España, pero aquí da igual. Sí, sí, Que Francia, no sí. que no sea, pero da igual Francia. No tiene, bueno, Bueno, sí, tiene alguna cosita que le puede remitir al juez francés o tal. Sí, menor. Entonces el juez suizo dice, ah, pues sí, según el convenio de La Haya de 2000, efectivamente yo soy competente. ¿Para qué? Para comprobar, porque es el de la residencia. Fíjese que estamos en un supuesto de una persona incapacitada, una persona vulnerable, una persona que tiene que valorarse su situación y sus intereses en función del juez que tenga más cercano. Proximidad. Luego la residencia es fundamental, por eso el criterio español es cuando tenga la residencia, que no la tiene, no soy competente, pero como la tiene en Suiza, pues sí sería competente. Y ahora ya el juez, pues ahora la otra parte dirá, oiga, mire usted, en aquel momento pues era interesante que se vendiera, pero ahora ya no, porque este señor tiene menos recursos, porque la inflación, porque para arriba, porque para abajo, porque ahora ya no se puede pagar tal, y entonces le dirá, pues no le autorizo a que venda usted la propiedad. Vale, pero Sí. ¿ha cumplido con su obligación? La obligación era solicitar la autorización. Ya la ha solicitado, pero solicitada la autorización le dice el juez, oiga, perdone, pero no. Así que el comprador se quedará sin Es una pena que España no haya suscrito el convenio de La Haya, este convenio, porque hay una excepción a la aplicabilidad de la ley de residencia, la ley suiza en este caso, pudiéndose aplicar la ley española, porque dice el articulito que la medida que lo requiera la protección de la persona o de los bienes del adulto incapacitado, podrá aplicarse o tenerse en cuenta excepcionalmente la ley de otro estado con el que la situación tenga un vínculo estrecho. Es decir, y hallándose el bien inmueble aquí en España, si España hubiera sido parte del convenio de La Haya, pues podríamos haber intentado, o esta persona, no mi cliente, haber intentado que se aplicara la ley española, que tampoco lo creo porque el vínculo estrecho... Pero es que con un adulto vulnerable y demás, ¿qué tiene que ver que está aquí el bien inmueble? No, exactamente. Entonces, ahí lo que habría que argumentar es que efectivamente ahí todo lo que se va a discernir es la necesidad del adulto. Entonces, si el tutor dice, mire usted, en aquel momento sí podía ser obligatorio, pero él no puede estar más obligado que los intereses del adulto, imposible. Entonces, el juez suizo, cuando mire la situación, vea las cuentas corrientes, vea no sé qué, vea no sé cuánto, y diga, no, efectivamente, es que ahora no le hace falta vender. Eso tendrá también por detrás su historia, porque igual se lo quiere vender a otro, igual tal, en fin, ya hay que estar también un poco javizor, porque igual se lo venda a otro y entonces ahora tú dices, ¿cómo es esto? Y entonces ya aparece el derecho real, que dice, yo tenía un derecho preferente sobre, y ya miras la cosa. Ya sí, efectivamente. Ya miras la cosa, ya no lo miras a él Sí, solo. pero miro la cosa, pero con un contrato que tiene unas características sui generis, ¿no? Un contrato. Bueno, pero el mismo tiene que ser con otro. Imagínate que ahora me conoce a mí y ahora resulta que yo le doy pues 5 euros más. Y dice, pues se lo voy a vender a esta. Y ahora resulta que le digo, oye, he comprado una magnífica casa en Palabra. Y dices, ¿tú cómo? ¿Cuándo? Tal. Y entonces dices, no, yo tenía un derecho preferente. Aquí ya empieza el derecho real. Y aquí sí, la acción sí se podría plantear porque es un derecho real sobre un bien inmueble que se encuentra. Eso ya es un derecho real, porque estamos los dos mirando a la cosa. Bueno, este caso tiene otros hechos que no he contado y que podrían dar lugar a otro, porque hay nuevos acontecimientos que han sucedido donde nos paramos aquí. Pero lo vamos a dejar para otra sesión. Ahora, la siguiente sesión va a ir referida a las acciones que
para reclamar dinero cuando hay elemento internacional y en particular las típicas comunidades de propietarios con mucho moroso extranjero, y no digamos si es inglés. Entonces vamos a traer dentro de 3 semanas a Rafaela Caíñas aquí a hablar del asunto, también con Maite, para diseccionar por esto mismo que hemos hecho en plan un poco informal, pues lo mismo para que poco a poco pues, sigamos viendo el método copyright. Aquí tenemos a alguien que nos puede aportar. Bueno, pues vamos a hacer preguntas ya, sí. Venga. Un placer aprender de la profesora doña Maite. Puri siempre igual. Muchas gracias, Puri. Efectivamente, respondida. Pues nada más, si hay alguna pregunta... Sí, ahí hay alguien más. Nada, Fue todo muy bien. Todo muy bien. ¿Hay alguien en contra de todo? ¿Alguna enmienda a la totalidad? Tiene recorrido esto, porque aquí porque nos hemos puesto los dos enfrentados. Y te diré que si lo volvemos a hacer, salen cosas distintas. Claro que sí, claro que sí. Porque lo hemos hecho en la cafetería un poco un ensayo y de repente ha ido cogiendo un color distinto. Cada puerta que abríamos nos llevaba... De todas maneras, lo importante es para que... ¿Cuántos talleres son? Son en principio 6. Ya veremos. Entonces, son 6 talleres. Y el objetivo es que a través de los casos prácticos sepamos manejar las fuentes. Porque el principal escollo de esta herramienta jurídica son las fuentes, que es que son muchas. Entonces, lo primero, empezar por los reglamentos europeos, ver los ámbitos. Que no, entonces me voy a los convenios. Que no, entonces me voy al derecho internacional privado autónomo, que es residual. Difícilmente voy a aplicar, salvo en materia de capacidad y de filiación, que ya el reglamento europeo, hay un reglamento europeo en materia de gestación, de filiación, perdón, que quieren ya meter la gestación subrogada, larán. Entonces, filiación y capacidad es lo único que hay fuera ahora mismo. Todo lo demás está en un reglamento europeo y también paralelamente en convenios. Entonces, discernir si aplico una cosa o aplico otra es donde está el meollo del asunto. Y saber si estoy hablando de competencia, de ley aplicable, de reconocimiento, es un ejercicio que me tengo que parar. A ver, ¿qué voy a decir? Pero vamos a ver, yo de qué estoy... No, estoy en competencia, no, estoy en ley. Ya está. Con que terminemos los talleres sabiendo manejar las fuentes y sabiendo que estoy hablando de competencia o estoy hablando de ley aplicable de reconocimiento, me hago 3 carpetitas en la cabeza y cuando voy a hablar, cuando voy a pensar, digo, ¿dónde estoy? ¿En la carpeta 1, en la 2 o en la 3? Y eso sería un objetivo fantástico. Muy bien. Bueno, pues Maite, muchas gracias. Mira, que siga viendo aquí. Otra pregunta. Hay 3. Quisiera... Interesante, ameno. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias. Soy maravilloso. Qué barbaridad. Ha sido totalmente espontáneo esta interrupción. Qué barbaridad. Yo espero que... Bueno, muchas gracias. Que haya servido de algo y sobre todo... Pues y que ya sabéis los correos. Yo sí que he aprendido. Sabéis. Y nada, nos vemos en la próxima, que saldrá dentro de unas 3 semanas por ahí. Tendremos aquí a Rafa, que ha sido el coordinador de todos estos casos prácticos. Y yo he debutado por dar ejemplo, no por mis conocimientos y porque soy fan. No, porque eres de la fe, sigues el dictado de la fe. Bueno, gracias. Francisco, un abrazo. También dice, muchas gracias a todos. Hasta luego.